Bueno, como todo el mundo, gracias por venir todos hasta aquí. Ha venido un montón de gente con coche eléctrico, ¿no? Yo creo que ha venido un porrón de gente con coche eléctrico. No seáis vergonzosos, ¿quién ha venido con coche eléctrico? Habéis salido por lo menos hace una semana o dos, ¿no? Porque como con el coche eléctrico no se puede viajar. He visto dos coches eléctricos abajo, hay algún bombero aquí por si acaso se pega fuego, porque también se incendian y demás. Bueno. Bromas aparte, me han liado para hacer una charla. Voy a intentar hacerla lo más... tengo un canal, se llama MacVoltio Channel, muchos de vosotros ya me conocéis. El nombre nace de... Yo tuve una infancia complicada, era muy friki y pues durante la infancia juguete que caía en mis manos los desarmaba y bueno, pues mi héroe de la infancia era MacGyver y junté MacGyver con voltios y hice MacVoltio, es el nombre del canal, ¿no? Es la mezcla ahí de los voltios y estaba todo el día ahí liado con él. Este es mi último coche que tuve, un Mercedes CLS AMG, 476 caballos, V8, gastaba la friolera de 20 litros a los 100 por ciudad, 13 cuando era intermedio, madre mía, y 9 cuando ibas por autopista. Pesaba 1920 kilos, lo digo para toda esa gente que dice que el coche eléctrico destroza las carreteras, ya lo hemos fastidiado porque no hemos empezado, no íbamos ni 5 minutos y el AMG pesaba más que un Tesla. Llevaba un depósito de 80 litros de combustible aproximadamente y que equivale a unos 800 kilovatios de energía, kilovatios hora. Y bueno, yo creo que más de uno que está aquí no gasta esa energía en casa en todo el mes, ¿no? Bueno, a raíz de eso, tengo un amigo que es muy friki, que lo veis ahí, que tiene un canal que se llama JJ Volt, que es del grupo de los frikis como yo, y me lió y probé un coche eléctrico y la cagué. Probé un coche... intenté comprarme un Opel Ampera al principio, os estoy hablando de hace 10 años, imaginaos cómo está el tema de la movilidad eléctrica ahora en España, pues hace 10 años no os lo podéis ni imaginar. Yo fui allí al concesionario a comprarme un Opel Ampera y casi me excomulgan. Finalmente me tuve que comprar un Chevrolet Bolt porque no me lo querían vender, Opel no quería venderme el Opel Ampera y me tuve que comprar el Chevrolet Bolt, que por aquel entonces Chevrolet todavía estaba en España. Y yo me gasté, en aquella época, inicialmente eran 42.000, pero me gasté al final 30.000 euros en el coche y la verdad es que era súper chulo, era muy chulo. Llego a casa y lo primero que me encuentro es que el coche no carga. Se enciende la luz roja, me he gastado 30.000 euros en un coche que no carga. Mi mujer, que está por ahí escondida, me dice, joder, ¿te acabas de gastar 30.000 euros en un coche eléctrico que no carga? Bueno, fui al concesionario y lo que os ha pasado a muchos de vosotros es que los de allí no tenían ni idea de qué le había pasado al coche y no sabían por qué no cargaba y demás, así que me puse a investigar. Yo, como ya había desarmado muchos cacharros, pues me puse a investigar el mundo del coche eléctrico, de cargadores. Empecé a hacer cargadores por mi cuenta, ahí en casa, en los ratos libres. Y bueno, hice un montón de diferentes versiones de cargadores en casa y demás. Luego tenía otro problema, que en aquella época los coches no se podían monitorizar y llegabas, lo enchufabas por la noche y te levantabas por la mañana y estaba descargado el coche, ¿no? Y entonces era un fastidio tener que ir a trabajar y bueno, pues había que usar la gasolina y era un problema. Entonces aprendí a hacer sistemas de monitorización para monitorizar los coches, que ahora en los Teslas puedes hacer cualquier cosa desde el móvil, pero estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces aprendí a modificarlo, que se hacía vía SMS, que era como el ChatGPT, pero en SMS, ¿vale? Era muy arcaico. Y aquí tenéis el OpenVSE, que es un sistema que está muy bien para los coches antiguos, para monitorizarlos, ¿no? Y para saber si están cargando y dónde está el coche y demás. Y bueno, tenemos ahí la que está por ahí escondida, que un día me coge y me dice, joder, esto se lo podías enseñar al mundo y demás. Y entonces pues ahí nace la idea de montar el canal de YouTube. Y empecé con el canal de YouTube y a mí, sinceramente, a mí me da mucha vergüenza estas cosas, ¿no? Y entonces pues en el primer vídeo no salgo ni yo, sale un amigo, le grabé con el... Lo lié al tío, le grabé, ahí lo tenéis al pobre con cara de haba, porque el tío ahí, bueno, nuestro primer vídeo, yo era el cámara, él salía ahí en el vídeo metiendo barriga, porque teníamos barriga, pero bueno. Y claro, el tío se fue a vivir a Qatar y me dejó colgado. Y entonces tuve que empezar a hacer vídeos y tenía que salir yo, así que empecé a hacer vídeos, hice un par y la gente empezó, oh, me mola, haz más. Y ya empecé ahí
y me volví loco y empecé a hacer vídeos como loco y bueno, pues hasta ahora, ¿no? El hecho en sí es de cómo se hace un coche eléctrico, es lo que la mayoría de la gente, ¿no? Pues, oye, un coche eléctrico, ¿cómo le explico a la gente qué es un coche eléctrico y cómo funciona un coche eléctrico? Súper fácil. Cojo unas ruedas, un motor de una lavadora, le pongo una batería de un móvil y, señores, ha nacido el coche eléctrico. No tiene más misterio, eso es un coche eléctrico. La gente empieza ya a decir, no, es que tal, es que el coche eléctrico, porque tal. No, es la batería de un móvil con el motor de una lavadora y unas ruedas y ahí tenéis un coche eléctrico, ¿no? ¿Realmente el coche eléctrico es una buena opción? Claro, todos los que estáis aquí estáis rodeados de gente que tiene coches de gasolina y entonces os dicen, oye, ¿y el coche eléctrico realmente es una buena opción? Muchas veces te lo planteas, dices, joder, si todo el mundo tiene coches... todo el mundo tiene coches de gasolina, yo seré el bicho raro, seré el tío, no sé, debo ser el tío raro. Entonces siempre me acuerdo de mi amigo Albert, que es un tío, que yo creo que es un tío bastante listo, y que dijo que lo correcto no es siempre lo popular, y que lo que es popular no es siempre lo correcto. O sea, es una frase que si la piensas dices, vaya tío, este tío ahí pensando tal, y entonces me acuerdo de las grandes cagadas de la humanidad, ¿no? Hemos tenido... Muchas las conocéis, pero yo os voy a decir, en los años 1920 o así, se puso de moda el radio. El radio es un elemento radioactivo, ¿no? Y era súper popular. Todo tenía radio. Tenías radio, los relojes eran fluorescentes, por la noche se encendían porque eran radioactivos, y entonces la gente llevaba un reloj radioactivo en la muñeca y aquello era la leche. Había maquillaje radioactivo, incluso se inventó, tuvo mucho glamour, una pasta de dientes radioactivo. Era guay porque tú por la noche cerrabas los ojos y encontrabas la pasta de dientes sin problema, ¿no? Porque claro, con los ojos cerrados podías incluso ver el bote, ¿no? De la reactividad del bote. Luego decían, no tienes sarro, no, ni dientes. Claro, que al final mataba el sarro, lo mataba todo. Y claro, era popular. La gente decía, yo me compro esa pasta de dientes porque es popular, ¿no? Todo el mundo la usa, será porque es buena, ¿no? Entonces, en la sociedad, a lo largo de la historia, hemos tenido grandes momentos en los que la sociedad le encantaba una serie de cosas y luego con el tiempo hemos dicho, joder, ¿cómo podían ponerse pasta de dientes radioactiva, no? Luego llegamos aquí al geocentrismo, no sé si alguno lo conoce, pero durante 1400 años pensábamos que la Tierra era el centro del universo. O sea, 1400 años. O sea, no tenemos ego ni nada los humanos, que durante 1400 años pensamos que todo el puñetero universo giraba alrededor nuestro, del planeta Tierra y todo el universo alrededor. Hay que tener un ego grande. Pues 1400 años estuvimos pensando que la Tierra, como veis ahí, giraba todo alrededor de la Tierra. Aquí nos decía lo contrario, ¿no? Y tenemos aquí un tío que se llama Claire Patterson, no sé si lo conocéis, no sé si alguno lo conocéis, si me veis en mis vídeos. Este señor, la verdad es que era la leche, era un geoquímico, y este señor se puso a investigar la antigüedad de la Tierra, ¿no? ¿Cuántos años tiene la antigüedad de la Tierra? Tal. Se puso ahí a investigar y lo hacía con la degradación del plomo que tenían los meteoritos. Entonces, claro, el tío le salían unos datos constantemente, le salían una antigüedad diferente y el tío pues se volvía loco, ¿no? Entonces se dio cuenta de que las empresas de petróleo, la gasolina arde mucho y no se les ocurrió una cosa más interesante para ponerle a la gasolina que ponerle plomo para que arda menos. ¿Qué pasa? Que cuando la quemas, el plomo sale a la atmósfera y están todas las ciudades contaminadas de plomo, ¿no? Pues no se le ocurre una idea más brillante que denunciarlo contra las petroleras, casi nada. El tío se pegó 36 años luchando él solo para que se prohibiese, ponerle plomo como aditivo a la gasolina. O sea que si os imagináis que durante 36 años este señor se volvió loco para intentar prohibir el petróleo, nosotros que queremos que la gente se ponga coches eléctricos lo tenemos como bastante complicado, ¿no? Porque solo para quitarle el plomo le llevó un rato, ¿no? Al hombre. Entonces, ¿qué opciones tenemos, no? ¿Qué opciones tenemos para el tema este? Pues tenemos la opción A, que es el motor eléctrico con un 95% de eficiencia y dos componentes, el rotor y el estator, y tenemos la otra opción, que el motor de combustión al final es el motor de una locomotora, que en vez de meterle vapor, le metemos gasolina, y todo el mundo lo entendéis perfectamente, explota en un lado, y aquello se mueve, se llama motor de explosión, que luego la gente dice, no, el coche eléctrico es muy peligroso porque arde, y digo, sí, pero tú vas a un coche que tiene motor de explosión, a mí meter la palabra explosión en una cosa que me subo, no me produce mucha seguridad, pero bueno, cada uno ahí, o motor térmico, realmente los coches de gasolina son auténticas estufas con ruedas, porque al final el 20% de energía lo utilizamos para mover el coche
El resto es todo humo, calor y demás. Y luego tiene unas 5.000 piezas aproximadamente el motor de explosión, ¿no? Entonces, como los humanos somos seres inteligentes, pues hemos utilizado la opción B, ¿no? Que es la de poca eficiencia, mucho humo, calor y demás, ¿no? Cuando hablamos en términos de energía, un litro de gasolina equivale a 9,6 kilovatios hora, o un litro de gasoil unos 10,7. El consumo, si nos vamos a un consumo que la gente se viene arriba y dice, joder, mi coche solo consume 8 litros de gasolina a los 100, joder, cómo mola mi coche. Bueno, pues eso, para que yo a la gente le fastidie un poco, porque le digo, pues mira, 8 litros a los 100 son 80 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Eso con un Tesla recorre unos 400, eso para empezar, ¿no? Entonces ahí los dejas un poco fríos. Y cuando nos vamos a los consumos, pues el coche más o menos de la misma potencia que un Tesla, que por cierto, ese Tesla es el tuyo. El Tesla que veis ahí abajo, que era el que tenía yo antes, con 200 kilovatios hora a los 100, que son los 20 litros que gastaba el coche que tuve, mi último coche de gasolina, pues imaginaros, el Tesla Model 3 anda 16 kilovatios hora aproximadamente, que los que tenéis aquí Teslas, que hay un montón, sabéis que anda, pues eso, unos 16 kilovatios hora a los 100. Es decir, con los 200 que hace el de arriba, el de abajo hace unos 1.250 kilómetros. Está claro que la eficiencia energética es brutal, ¿no? Entonces, vamos a ser consecuentes con las baterías, porque todo el mundo dice, no, las baterías eléctricas son una mierda porque contaminan un montón, ¿no? Y entonces a todo el mundo también le fastidio porque le digo, las baterías se inventaron en 1859 y las de plomo que contaminan un montón las llevan todos los coches de gasolina y diésel, todos llevan baterías de plomo. Entonces ya para empezar, ya estás usando un coche que lleva batería de plomo, pero bueno. En 1973 aparecen los primeros teléfonos móviles, no sé si os suena, alguno tenéis ya una edad como yo, ¿no? Y decir, joder, yo tuve un teléfono de esos y decían que no tiene ningún futuro el teléfono móvil, otras de las grandes cosas que dice la gente, ¿no? Y claro, rápidamente aparecen las baterías de iones de litio y llega Exxon, una empresa de petróleo, en 1973 y compra la patente de las baterías de ion litio, pensando siempre en la evolución de la sociedad y que esto vaya mejor, ¿no? Y tal, pues... ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Compra las baterías de litio y las mete debajo de un cajón y las esconde, ¿no? Estamos hablando de los años 80 y demás, aparecen los primeros ordenadores portátiles y como la tecnología de las baterías de ion litio estaba escondida en un cajón, pues empiezan a aparecer las baterías de metal hidruro, las níquel-cadmio, que eso sí que era una mierda, no sé si la conocisteis, el teléfono que como estuviese a mitad de batería lo enchufese a cargar, os habíais cargado la batería, que era el fin del mundo, ya la batería a la mierda. Pues bueno, en aquella época pues más o menos íbamos tirando y las baterías de litio estuvieron como 20-30 años cuando se pueden liberar las patentes y tuvimos que esperar pues 30 años hasta que Exxon soltó la patente y se empezó a desarrollar el tema de las baterías de ion litio, ¿no? Como podéis ver, durante muchos años, aproximadamente a ver que salga, ahí, las baterías 18650, en el año 2007 Tesla, ¿alguno suena ese nombre, más o menos, el Tesla? ¿Sí? ¿No? ¿Algún cochecito por aquí que tenga ese nombre por ahí escrito, ¿no? Bueno, pues Tesla desarrolla un coche eléctrico que en el 2007 y utiliza las baterías de los ordenadores portátiles, que es la 18650, que la tenéis ahí, es un módulo de batería de un Tesla Roadster, le ponen esas baterías y dicen, pues si puede funcionar un móvil, ¿por qué no va a poder funcionar un coche? Sí, prácticamente más o menos lo mismo. Ya lo he explicado, una lavadora, ¿no? El motor de una lavadora, le pongo baterías de un portátil. Hizo esto porque en aquel momento no tenía que hacer unas baterías específicas para el coche eléctrico, cogía las de los portátiles y las ponía en los coches y aquello funcionaba fenomenal. Estamos hablando del 2007. Había pasado ya un montón de tiempo, ¿no? En esos 34 años no había ningún problema de contaminación en las baterías eran fantásticas, nadie se había quejado de la contaminación de las baterías, no había ningún problema con las baterías. Empezamos a meterlo en el 2007, las baterías en los coches, ¿y qué pasó? De repente, las baterías de litio son lo peor. O sea, son radioactivas, nucleares, vamos, los niños en las minas trabajando, o sea, es horrible. Claro, lo hemos metido en la batería del coche y ya empiezan los problemas, ¿no? El tema de los coches, ¿no? Aquí vemos el coche eléctrico contamina como el de un coche de combustión, que es lo que nos venden muchos. Hay muchísima gente, luego veréis, que hay mucha gente que dice, no, el coche de combustible a lo largo de la vida tal, no sé qué, nos cuenta una batallita,
pero en fin, bueno, vamos a plantearlo, ¿no? Hacer un poquito de números, soy muy friki y me he puesto a hacer números, os he hecho el favor, en vez de preguntarle al ChatGPT, lo hago yo, ¿vale? Entonces, aquí las baterías contaminan más que el petróleo. Bueno, empezamos con la extracción del petróleo, que veis que es una auténtica guarrada. Es que la extracción, es que os voy a contar, si solo hay que ver la imagen, ¿no? Seguimos para adelante y vemos un petrolero, porque claro, el petróleo, para que anden todos los coches maravillosos que nos venden la gente que dicen que contaminan poco, hay que traerlo en un petrolero. Un petrolero tarda 25 días en venir desde Oriente Medio hasta España. 25 días. Un petrolero con un rendimiento del 20% gasta 4.170 litros cada hora para venir desde Oriente Medio a venir a España, aquí, a que lo disfrutemos, ¿no? En esos 25 días gasta 2 millones de litros de un combustible que se llama heavy fuel oil, que es tan pesado que hay que calentarlo para que sea líquido, porque si no es como esta mesa de duro. Entonces hay que calentarlo, es una auténtica guarrada. Eso cuando lo queman, lo que sale, ni la gaviota se acerca al petrolero, ¿vale? Y consume 20 millones de kilovatios hora para llegar a España. Y decís, joder, bueno, vamos a pensar que, venga, pues el coche eléctrico, coche de combustible, contamina más o menos lo mismo, joder, 20 millones de kilovatios hora, pues no andan coches ni nada con eso. Vale, pues llegamos ahí y decimos, esas 300.000 toneladas de petróleo nos duran en España un día y medio, nos hemos fundido el petrolero entero, enterito. ¿Qué dice? O sea, lo vaciamos y lo quemamos y lo transformamos en humo. Tenéis que tener en cuenta que ese petróleo hay que transformarlo en gasolina para que funcionen los coches. Pues aquí donde tenéis aquí una fábrica de gasolina, que os pongo que es una refinería, ¿no? Consume al día 15 millones de kilovatios hora, que son 450 millones de kilovatios hora al mes. Con eso andan 30.000 Teslas Model 3 durante 100.000 kilómetros y nos están intentando vender que esto es igual que lo eléctrico. ¡Zas! En toda la boca. Deja de gritar que así no me oyes. Y luego hay que transportar la gasolina en un camión que tiene un 20% de rendimiento el motor de gasolina y nos lo llevamos a las gasolineras y luego lo metemos en un coche que tiene un 20% de rendimiento y nos quieren vender la moto de que eso contamina lo mismo que un coche eléctrico. Y digo, pues chicos, de verdad, yo es que no lo veo. Para que os hagáis una idea, por cada litro de gasolina que usamos, ¿vale? Necesitamos 8.900 litros de aire, que lo transformamos en caca. La caca que se respira toda la gente en las ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, la capacidad de un petrolero, pues bueno, ahí tenéis que es una pasada la cantidad de porquería que producimos en las ciudades. Las ciudades estamos llenando de humo y de porquería, ¿no? En todo este proceso que estáis viendo, el factor común es el humo. Todo el ciclo del petróleo es mierda a la atmósfera, echar mierda a la atmósfera. Venga, todo el día echando caca a la atmósfera, ¿no? Entonces el problema no solo es el CO2, sino todas las porquerías que estamos echando a la atmósfera, ¿de acuerdo? Yo lo veo auténtica cochinada, ¿no? Y nos quieren convencer, que nos intentan convencer que todo eso es lo mismo que este ciclo, en el que hay una mina, un tren, que puede llevar el litio, lo lleva a una fábrica y fabrica baterías, ¿no? Es lo que nos quieren vender y bueno, pues aquí cada uno... Luego, si la electricidad la podemos utilizar el tema solar para cargar los coches, igual que hacemos con la lavadora y demás, pues no tiene ningún problema. Nos están engañando como hicieron en el pasado, ¿vale? Básicamente yo creo que es un auténtico engaño lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué quemamos gasolina si los coches eléctricos hace más de 100 años que existen coches eléctricos? Muy sencillo. Porque los coches eléctricos solo hay dos que salen beneficiados, que son el planeta y nosotros. Y sinceramente a los fabricantes de coches les importamos una mierda y a la gente en general que tiene el poder, que tiene dinero, no le importa una porquería nosotros y el planeta, ¿no? Ellos solo quieren ganar dinero, crecer más y demás, ¿no? Entonces, realmente es muy peligroso el coche eléctrico porque os podéis hacer vosotros la energía. Realmente, que vosotros os desenganchéis de las petroleras, el que vosotros podáis haceros vuestra propia energía es muy peligroso para toda la gente que controla el mundo, es súper peligroso. Ellos tienen un tren de vida brutal, no sé si habéis ido a Oriente Medio, pero es espectacular cómo viven allí gracias a vuestro trabajo. Están todo el día trabajando para esta gente, para que vivan como viven, ¿no? Entonces ellos van a hacer
muchas maneras para intentar que la gente no se desenganche. Entonces utilizan muchas maneras de atacar que la gente no se pase al coche eléctrico. Entonces una de ellas es la desinformación, ¿no? Intentan convencer a la gente de distintas maneras, ¿no? Entonces tenemos aquí al presidente Repsol, que dice que el coche eléctrico no es algo que merezca la pena. Lógicamente, es el presidente Repsol, es como el de Tabacalera. Si le preguntáis al de la tabacalera si el tabaco es malo, os va a decir que es buenísimo. Él quiere comprarse un yate más grande este año, o quiere comprarse pues un chalet más grande. Entonces, es normal que nos diga estas cosas, ¿no? Luego tenemos a la gente que habla sin saber. El Pepe Navarro, director de la DGT, dice que el coche eléctrico tarda 25 horas. Esto es real, o sea, lo podéis buscar en Google. 25 horas para venir de Madrid a Cádiz. Lo he mirado, en bicicleta se tarda lo mismo. Porque lo he mirado, lo tenéis ahí en Google. Si vais en bicicleta tardáis lo mismo que ir en coche eléctrico según Pepe Navarro, que es el director general. Lo podéis buscar, no me lo estoy inventando, lo podéis buscar. O sea, ¿cómo puede alguien como el director general de tráfico de España decir que en bici se tarda lo mismo que en coche eléctrico? Bueno, menos mal que hay un montón aquí que hay gente que tiene coche eléctrico y se está partiendo de risa, pero es que es lamentable, ¿no? que este señor diga esas cosas, ¿no? Luego utilizamos el miedo. Otra cosa que se utiliza muchísimo para el tema del coche eléctrico es el miedo, ¿no? Tenemos aquí uno que no sé si lo conocéis, ese chaval de ahí abajo, que fue al programa de Horizonte y trajo una batería quemada, que se había quemado, y vino como si fuese un astronauta de la NASA, ¿vale? Ahí a enseñaros ahí, y se puso ahí que parecía que estaba trabajando con plutonio, ¿vale? Para asustar, el objetivo es asustar a la gente. Enseña la batería, monta un drama, y hay mucha gente que la convence, que dice, ¿cuántas veces os han dicho vosotros que la batería del coche eléctrico que se va a pegar fuego? Pero si tú vas subido un coche con motor de explosión, ¿qué me estás contando? Si lleva la palabra explosión en el nombre. O sea, es que ¿tú te subirías en un avión que tiene la palabra explosión? Pues no, porque me daría un poquito de cosa. Es que este avión es el nuevo explosión, dices tú. Pues casi que me voy a quedar en el suelo, ¿sabes? Yo te miro, tú vuelas y a ver qué pasa. Pues vamos en un coche que tiene motor de explosión en la palabra y nos parece fantástico, pero nos subimos un coche con batería de ion-litio, que es la misma batería que tienen todos nuestros teléfonos móviles, y nos cagamos de miedo porque el tío ese que tiene un taller de coches de gasolina nos dice que es súper peligroso. Joder, si tiene un taller de coches de gasolina, si él cambia aceite, ¿qué te va a decir? Él quiere seguir cambiando aceite hasta que se jubile. Bueno, en fin, luego digo, joder, poner en YouTube coches explotando de GLP o de gasolina o ardiendo y tenéis todos los que queráis, porque los coches de gasolina arden. Bueno, luego hablan de las minas de cobalto. ¡Buah! Las minas de cobalto, es que las baterías que llevas tú en tu coche ya se hacen con minas de cobalto, que los niños los hacen trabajar en minas de cobalto, pobres niños. Y claro, yo les digo, sí, pero es que todas las minas de cobalto se utilizan para el móvil con el que tú tienes ahí, el portátil que tú tienes ahí. El portátil no tiene cobalto, solo tiene mi coche. Son baterías mágicas, ¿no? Y le digo, que sepas que la mayoría de las guerras que ha habido en los últimos años ha sido por control del petróleo. O sea que aquí perfecto no hay nada, ¿vale? Luego tenemos aquí los Mythbusters. ¿Los conocéis alguno? Los Mythbusters, los que sois muy frikis, ¿sí? ¿No? Los Mythbusters son un programa que había hace unos años que desmitificaban las cosas y hacían pruebas empíricas de las cosas que la gente creía, y a mí me encantaban, ¿no? Porque te llevabas cazadores de mitos y desmitificaban cosas que decías tú, madre mía. Y una de las cosas que nos dicen, que me parece una auténtica tontería, que dicen siempre, si habrá suficiente electricidad para todos los coches eléctricos, ¿vale? O sea, el universo es energía, hay energía por todas partes. Otra cosa es que nosotros no lo sepamos ver, pero energía hay para aburrir. Entonces, que a mí la gente me diga que si va a haber suficiente electricidad para todos los coches, para empezar, yo siempre le digo lo mismo, yo cargo con paneles solares, a mí no me metas en la ecuación, porque yo no cojo luz de la calle. ¿De acuerdo? Pero es una cosa que me hace mucha gracia que diga la gente, ¿no? Porque básicamente la electricidad se genera y el petróleo se extrae. Son dos cosas totalmente diferentes y pero vamos, algo que se extrae se acaba. Tú coges una mina, no sé si habéis visto minas abandonadas, se ha acabado el hierro o se ha acabado el cobalto, ya no hay más cobalto en ese sitio y hay que irse a otro sitio porque se ha extraído todo el cobalto que había allí. En la electricidad tú pones a tirar agua y mientras esté cayendo agua aquello genera electricidad y eso no se acaba. Bueno, cuando se acabe el agua en el planeta sí, pero bueno. Luego el tema de no se va a poder cargar todos los coches por la noche o no se va a poder cargar todos los coches a la vez. Vamos a ver, ¿quién echa gasolina? No habéis visto ninguna gasolinera que todos los españoles echemos gasolina a la vez.
O sea, la gente echa gasolina, unos más tarde, otros más pronto, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, un coche eléctrico carga a 6 amperios, que eso son 1300 vatios. Ese secador gasta 2800 vatios. Eso quiere decir, tú no vas a una tienda y dices, oiga, ¿cree que usted habrá suficiente electricidad para que funcione mi secador? Porque tú eres idiota, chaval. Y digo, pues no, es que como para mi coche igual no hay luz, igual para mi secador tampoco hay, ¿no? Nadie compra un coche de gasolina y dice, ¿habrá suficiente gasolina para mi coche? Te compras el coche y ya se apañarán ellos, ¿no? El universo es energía, ¿no? Que es algo que es algo que está, vamos, más que claro. Cuando nos vamos al precio de la recarga del coche eléctrico, que dice, no, cargar el coche eléctrico es que, joder, es que es muy caro. Y dices tú, vamos a ver, muy caro. Yo tengo la de 3 céntimos el kilovatio hora. Me cuesta cargar el coche aproximadamente unos 48 céntimos, unos 100 kilómetros. Yo creo que eso se puede asumir, ¿no? En una familia, yo creo que ni una cerveza, ¿no? Una cerveza vale mucho más que 80 y 48 céntimos, o si es un NIO aproximadamente, pues bueno, pues entre 1 euro, 2 euros aproximadamente cargar el coche. Eso siempre y cuando no metas placas solares, porque en el momento que metes placas solares en un coche para cargar el coche, que es cerrar el círculo, pues ya lo tienes fácil, ¿no? Dicen que tienen poca autonomía, ya tenemos, vosotros conocéis muchos de vosotros, que sois frikis como yo, el SU7, que ya tiene 643 kilómetros de autonomía real. No estamos hablando de imaginaria, de estas que homologan, que nos cuentan batallitas, real. 643 kilómetros, pero están evolucionando una barbaridad las baterías, ¿no? Y se carga en 15 minutos 510 kilómetros y 5 minutos 220 kilómetros. Entonces, o sea, en 15 minutos no te da tiempo ni ir al baño. Tienes que hacer un pipí rápido porque en 15 minutos ya puedes hacer otros 500 y pico kilómetros. Vamos, tienes que ir casi como una sonda, ¿no? Con el coche este. Es increíble. Sí, luego dicen que aceleran despacio, ¿no? Que aceleran muy despacio, tal. Los coches eléctricos, si miráis, os he puesto una tabla ahí, hablan de 1.87 hasta, hay 10 coches que están rondando los 3 segundos de 0 a 100. Yo no sé, aquí hay mucha gente que tiene Tesla, ¿cómo aceleran los Teslas? O sea, como no apoyes la cabeza, te haces daño en el cuello. Es brutal. O sea, a mí me echaba unos broncas mi mujer cada vez que aceleraba, que lo flipas. Cada vez que aceleraba, decía, Fer, que me vas a romper el cuello. Son auténticos cohetes. Los coches eléctricos, el motor es brutal. No tiene nada que ver con un coche de gasolina. Hay 5.000 piezas girando en todas las direcciones. Una locura. Y yo, principalmente, os lo voy a decir, de Madrid para abajo, es que yo lo veo como el país del kilovatio hora. O sea, de Madrid para abajo, la cantidad de sol que tenéis aquí es espectacular. O sea, no forrar toda Andalucía de paneles solares, no, es alucinante, es todo el día sol, 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 sol. Yo es que estoy, de verdad, yo que soy de Logroño, que allí llueve bastante, que estamos al lado de Bilbao, que es donde está la fábrica de la lluvia, cuando vine aquí aluciné, lunes sol, martes sol, miércoles sol, jueves sol, decía yo aquí, macho, las nubes las veía en la tele, porque decía yo, madre mía, qué barbaridad. Claro, me puse paneles solares y aluciné, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salvación del planeta ahora mismo que nos están vendiendo? El hidrógeno. ¿Cuántas horas de bar y cuñado nos han venido hablando del hidrógeno? Madre mía, el hidrógeno es la leche. Viene a salvarnos a todos. Bueno, pues os voy a fastidiar un poco, ¿no? Porque el hidrógeno se descubrió en 1838, hace casi 2 siglos, y no lo han puesto en ningún sitio porque es una auténtica, no sé qué adjetivo utilizar, pero vamos, es una mierda pinchar un palo, siento decirlo. Es un gas muy complicado, reacciona con todo, inflamable, explosivo, o sea, no se lo pondría yo a nada, o sea, a nada, pero lejos, lo pondría pero lejos. Porque vamos, subirte en un coche con 70 litros de hidrógeno a 700 atmósferas, como te pegas una castaña y aquello explote, vamos, ¿sabéis el Tesla que mandó Elon Musk al espacio? Pues igual vas y le adelantas. Del zambombazo que mete el coche, no os lo podéis imaginar, las explosiones de hidrógeno son muy peligrosas, el hidrógeno es muy complicado, es un gas muy... Y es que además, ya os digo, es una locura, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a hablarme del coche de hidrógeno, me parto de risa porque le digo que sepas que el coche de hidrógeno es un coche eléctrico. Tanto que odias el coche eléctrico, es un coche eléctrico. La única diferencia es que en vez de llevar una batería, lleva una pila de hidrógeno, que es eso que veis ahí a la izquierda, que le meto por un lado hidrógeno, reacciona con el aire de la calle y produce agua, lógicamente, y electricidad. Y esa electricidad mueve el coche eléctrico. Entonces, claro, se queda un poco así parados como diciendo, coño, ¿es eléctrico? Y digo, claro que es eléctrico. ¿Qué pensabas? ¿Que lo quemaba y explotaba? No, no, es eléctrico. Lo único que la diferencia es, pues eso. Hace 2 siglos que sabemos de la energía y es que es muy inestable y es muy complicado. Pero ¿por qué nos están vendiendo la moto del hidrógeno? Porque muchos de vosotros dirán, joder, qué pesados con el hidrógeno.
todo el día con el hidrógeno, qué pesados, algo tiene que haber ahí. Pues claro que algo tiene que haber ahí, siempre hay algo. O sea, cuando nos meten algo con palanca es porque les interesa. ¿Cuál es el motivo? Nos lo pintan como muy bonito, azul, el mar, todos nos imaginamos el agua, le meto ahí los 2 cables y sale hidrógeno, ¡jo, es maravilloso! Pues mira, os voy a fastidiar. Resulta que el petróleo principalmente es hidrógeno. Ahí tenéis la fórmula de la gasolina, que es C8H18, eso es la gasolina. ¿Qué es lo que veis ahí que tiene un porrón? Hidrógeno. ¿Qué es lo que quieren hacer? Vaya por Dios, ya estamos con la misma rueda de antes, solo que al final del todo te quitan el coche que echa humo, porque el humo lo va a echar la refinería, y nos meten el coche de hidrógeno abajo. Es la misma mierda, quieren que seamos consumidores crónicos de ellos, y que ellos sigan teniendo el poder de vendernos el hidrógeno, porque el hidrógeno es más complicado hacerlo en casa, pero la electricidad no. Entonces no les interesa que vosotros tengáis coches eléctricos, les interesa que tengáis coches de hidrógeno. Y yo ya le han puesto el nombre, hidrógeno gris, porque queda muy bonito, pero es hidrógeno de mierda. Utilizando el petróleo voy a hacer hidrógeno para que vosotros sigáis enganchados a mi petrolero, a mi refinería, ¿vale? Y no les fastidiemos el chollo, porque tienen ahí su ciudad de colores y demás, y si vosotros os ponéis paneles solares, pues les fastidiáis el chollo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el final, que esta es la frase que a mí me gusta, que a la ciencia le da exactamente igual lo que nosotros creamos, porque aunque no creamos en el calentamiento global, pero a la ciencia le da exactamente igual lo que nosotros creamos. Muchas gracias, espero que os haya gustado la charla. Vale. El objetivo era simplemente intentar pensar cuando se estén contando estas cosas que yo creo que estamos por el camino correcto. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le interesa la vía del coche eléctrico. Es un coche que se rompe muy poco, es un coche que tiene muy poco mantenimiento. Cuando compréis un coche prácticamente no os ven más. Es un coche que hay que cambiarle muy pocas piezas y es un coche que pone muy nervioso a mucha gente. Y por eso están constantemente torpedeándolo. Vía gobiernos, vía concesionarios, vais a un concesionario, etcétera, etcétera. Están constantemente, pero yo creo que estáis haciendo una gran labor los que os paséis al mundo eléctrico y yo creo que hay que seguir por este camino. Muchas gracias, de verdad.